la verdad es un gran tema que preocupa y ocupa porque pues esto viene a ser una guerra comercial que no conviene ni a Estados Unidos ni a México, ni principalmente a los consumidores de ambos países y al sector productivo. Hay que darle dimensión, Juan Carlos, en términos de miles de millones de dólares. ¿De qué estamos hablando en la relación México-Estados Unidos en ese sentido? Mira, México exporta a Estados Unidos más de 350,000 millones de dólares en todos los productos. Y en el sector agroalimentario exportamos 27,000 millones de dólares. Es una cantidad importante que México exporta 27 y nosotros le importamos 21,000 millones de dólares a Estados Unidos, donde tenemos una balanza superavitaria. Decíamos hace un momento que lo que más le vende México a Estados Unidos son aguacates, tequila, tomates, cervezas, berries, bovino en pie, azúcar, cítricos. Todos esos productos que tú acabas de señalar, en el orden es la cerveza que más exportamos, el aguacate, el tomate, la carne, el ganado bovino y las berries, el tequila, que son los principales productos, pues son los que consumen mucho en Estados Unidos, principalmente mucho por la calidad y el sabor que tenemos, y el otro que en productos, caso de hortalizas como el caso de frutas, como el caso de aguacate, caso de berries, caso de tomate, les exportamos los 12 meses del año, los 365 días del año, lo cual ellos no pueden hacer por sus temas de clima. México se ha vuelto fundamental en la alimentación del pueblo americano y al aplicar este arancel pues va a impactar primero al importador y al consumidor y bueno, vamos a tener alguna afectación si otros países como Perú o Chile, que son grandes productores de fruta, se vuelven competitivos, pero aunque se vuelvan competitivos no tienen la oferta que tiene México para atender el consumo en Estados Unidos. Ahora, México podría ejercer acciones recíprocas, en contra de productos que vienen de Estados Unidos a nuestro país para compensar de alguna forma la sanción que pretende el presidente de los Estados Unidos, porque México le está comprando a Estados Unidos mucho grano, ¿no? Así es, Pepe, y yo creo que ahí el gobierno mexicano tiene que ser firme, muy firme en cuanto a establecer una política espejo, como pasó ahorita con el acero y el aluminio. Al ponernos ese arancel, México tuvo que poner a varios productos, entre ellos productos agrícolas como el cerdo, como la papa y la manzana, un arancel, porque México también tiene que defenderse ante estas situaciones que el presidente Trump, todo lo que se ve es un tema netamente electoral, porque pues el tema que él trae no la trae consigo en su propio país. Sin embargo, una guerra comercial con Estados Unidos, no es una guerra entre iguales, sino todo lo contrario. Quedaríamos en desigualdad desde el punto de vista comercial. ¿Qué se comenta a todo esto en Estados Unidos, principalmente a grandes rasgos? A grandes rasgos, todos los productores de maíz, de trigo, de cerdo, de leche de Estados Unidos desaprueban la medida de su presidente en virtud de que estos productos que ellos exportan a México, donde, como tú dices, México es un gran importador, su principal cliente, ellos se verán afectados. Entonces, la realidad es que esta guerra comercial, como te digo, Pepe, no conviene, y tienes toda la razón, es una guerra entre desiguales, aunque también debemos entender, yo veo que para el día 10 el arancel va a ser inminente, ya que un país al igual como China se la jugó Trump y les puso aranceles. ¿Tú crees que se está violando el acuerdo del Tratado de Libre Comercio todavía vigente? Hablo del TLC con Canadá y con Estados Unidos, el tratado que sigue todavía activo, toda vez que el tratado comercial, el nuevo TEMEC, no ha sido todavía aprobado por ninguno de los 3 países socios. Sí, claro, Pepe, están violentando lo que está funcionando ahorita, lo que ya está en el Senado mexicano en proceso de aprobación, pero también con las reglas de la OMC está incumpliendo Estados Unidos, imponiendo este arancel sin ninguna justificación, y lo vemos, los mismos senadores de republicanos en Estados Unidos desaprueban al presidente ante estas medidas que está tomando a México.
Ahora, esto daña al consumidor estadounidense sin duda, pero también daña al productor mexicano. Como bien dices tú, Juan Carlos Anaya, esta es una guerra comercial inconveniente para los dos países por desiguales que sean. Así es, Pepe, y la realidad, siempre afectas al consumidor, afectas la cadena, afectas la competitividad de los productores, y bueno, vamos a tener que ver esto cómo va a afectar también impactos en la economía mexicana. Ya lo vimos también en el tipo de cambio que se fue de 19.08 a 19.78, que favorece nuestras exportaciones, pero a la vez nos afectan las importaciones y pueden ser también impactos inflacionarios, temas de falta de trabajo y todo, que a nadie conviene. En el caso de una guerra comercial, para concluir, Juan Carlos Anaya, México está claramente en desventaja, tiene una muy alta dependencia del mercado de Estados Unidos y no tiene el recurso económico suficiente que tiene Estados Unidos para permitir absorber los golpes. Así es, Pepe, en un artículo que escribimos hace unos días, donde el gobierno de Estados Unidos anunció un programa de apoyo a sus productores de 15,000 millones de dólares por los daños causados por el tema de los aranceles con China. Nosotros poníamos en ese artículo que no tenemos la misma tesorería que tiene Estados Unidos. Nosotros lo que tenemos es serios problemas actualmente de flujos de recursos, y la realidad, como tú lo señalas claramente, sí estamos en un proceso de negociación muy desiguales. Pues mal rayo nos parta entonces. Así es, Pepe, y mucho pues es un tema migratorio, donde los migrantes que pasan por México no se quieren quedar en México, lo que quieren es llegar a Estados Unidos a tener oportunidades que no tienen en sus países y los temas de inseguridad que están viviendo. Y lamentablemente pues es un tema electoral y político del presidente Trump. Pues te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender, claro, Juan Carlos Anaya, en tu calidad de director de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, al ayudarnos a entender la dimensión de este punto de vista comercial que significa 600,000 millones de dólares de intercambios, de los cuales una buena cantidad es de productos que tiene que ver con la industria agroalimentaria. Estamos hablando de un mercado muy, muy, muy importante entre México y Estados Unidos, donde se van a afectar los dos países sin duda, sobre todo México, por la debilidad económica. Muchas gracias, Juan Carlos Anaya. Gracias, Pepe, y es lamentable esto, y más que cuando hablamos de alimentos hablamos de la comida de la gente. Entonces la realidad es lamentable que se tome una posición política, porque esto no es una decisión comercial o económica, es netamente política. Muchas gracias, Juan Carlos Anaya, que te vaya muy bien.